Pero ya tiene la primera, la base, que es la síndrome que han desarrollado en el primer semestre, que es los síntomas y signos de aparato digestivo y el examen físico del aparato digestivo. Entonces ahora vamos a seguir agrupando esos síntomas que encuentran ustedes en su anamnesis, los signos que encuentran en el examen físico, para formar síndromes. Entonces vamos a hablar del síndrome diarreico y el de mala absorción. El síndrome diarreico es una de las patologías, uno de los cuadros que más frecuentemente también se van a encontrar en todo sitio, ya sea si trabajan en un hospital, en un centro de salud, en una posta, en donde sea. Es muy frecuente la consulta por diarrea, ¿no? El paciente viene con diarrea. ¿Pero qué cosa es diarrea? ¿Cómo la definimos, no? Entonces tenemos esta definición: disminución de la consistencia de las heces, ¿no? Las heces tienen una consistencia semidura, ¿no? Bien formada, ¿no? Cilíndrica, de un color amarillo, café. Bueno, eso es lo normal. Entonces, por eso siempre tenemos que preguntar cómo son las deposiciones, ¿no? Cuáles son las características para poder darnos cuenta de las alteraciones. Entonces, cuando hablamos de una disminución en la consistencia, o sea, más blanditas, pastosas o líquidas, entonces estamos hablando ya de diarrea. Entonces, normalmente el volumen de las heces está entre 150 a 200 gramos al día. Entonces, cuando sobrepasa el volumen de 200 gramos, ya estamos hablando de diarrea, ¿no? Y esto generalmente se acompaña de una mayor frecuencia de las deposiciones, ¿no? Entonces, eso también depende del hábito intestinal de cada persona. Hay personas que evacúan 2 hasta 3 veces al día, y eso es un hábito normal, ¿no? Para esas personas. Pero hay personas que evacúan una vez al día, que eso debería ser lo adecuado, lo normal, digamos, ¿no? Otras que pues a veces interdiario, en fin, ¿no? Pero si aumentan la frecuencia de las deposiciones para el hábito intestinal normal de esa persona, entonces estamos hablando ya de diarrea. Bueno, a ver, ¿qué podría ocasionar la diarrea? Acordémonos de esto que ya lo han hecho ustedes también en fisiología, en fisiopatología, ¿no? Más o menos al intestino llegan aproximadamente unos 9 a 10 litros de líquido, ¿no? Unos 2 litros de ingesta de líquidos por vía oral, ¿no? Que es lo que nosotros comemos, ¿no? El sanguchito que comemos, la sopita, el té, el mate, el agua, ¿no? Entonces todo eso más o menos ingresa 2 litros al día. De la saliva también se generan 1500, 1,5 litros que va deglutiéndose y va llegando al intestino, ¿no? Los jugos gástricos, también la bilis, los jugos pancreáticos, el jugo intestinal. Entonces todo eso llega al intestino, ¿no? Pero de esto se absorbe, mire, 7,5 litros, la mayor cantidad se absorbe en el intestino delgado, y en el colon aproximadamente 1 litro, 1,5 litros. Entonces, netamente van a quedar con 200 litros, que son los que se excretan en las heces, ¿no? Por eso les digo que eso es lo que más o menos el volumen de líquido que hay en las heces, 150 a 200 mililitros al día. ¿Y qué puede pasar para que este volumen aumente, ¿no? Que disminuya la absorción, tanto en el intestino delgado como en el colon. Disminuye la absorción, entonces van a pasar de repente todo lo que se está produciendo, ¿no? Entre jugos digestivos, ingesta, en fin, ¿no? Entonces ahí tienen el mecanismo fisiopatológico, ¿no? Incapacidad del intestino para absorber los solutos, o que simplemente pase tan rápido este contenido, ¿no? Que no permita que haya una absorción adecuada, ¿no? Eso estamos hablando de los casos cuando el perisantismo está incrementado, ¿no? O se inhibe el transporte activo, ¿no? Para que haya esta absorción hay un transporte activo entre los electrolitos, la luz del intestino, y los electrolitos y las células que están en la pared del intestino. Entonces hay un intercambio activo, ¿no? Si se inhibe este transporte, también puede haber una disminución de la absorción. ¿Qué más puede pasar? Que haya una secreción aumentada, ¿no? Porque aquí se explica, pues, ¿no? Puede ser de 2 tipos, pasiva o activa. Aumento de la presión hidrostática tisular, ¿no? En algunos casos, y esta secreción activa, que de repente es el mecanismo más frecuente, por agentes que generalmente son toxinas, que van a activar el AMP cíclico, ¿no? También puede haber superficies aberrantes secretorias, como por ejemplo tumores, el adenoma velloso. Son tumores que están en el intestino y que absorben, ¿no? O que secretan mucho líquidos, ¿no? Una lesión de la mucosa intestinal. Entonces van a secretar, ¿no? Y van a aumentar, por eso, el volumen de las deposiciones.
Entonces, en base a esto, podemos tener pues 4 tipos de diarrea: la diarrea osmótica, la diarrea secretoria, la diarrea por alteraciones de la motilidad y la diarrea inflamatoria, ¿no? Esto ya me parece que ya lo han hecho, ¿no? En fisiología, en fisiología, incluso en la parte de semiología. Entonces, vamos a explicar brevemente las características más importantes y lo que sí nos interesa para semiología de estos tipos de diarrea, ¿no? La diarrea osmótica, ¿no? Dentro del tubo digestivo, en el tubo, hay sustancias osmóticas. ¿Qué quieren sustancias osmóticas? Sustancias que van a jalar líquido, no van a tender a jalar líquido. Entonces hacen que salga el líquido hacia la luz del intestino y lo jalan, ¿no? Se lo lleva y se elimina pues en las deposiciones. Y va a haber pues solutos que no se absorben, como carbohidratos, grasas o proteínas que no van a absorberse. El volumen generalmente de este tipo de diarreas es menos de 1 litro al día. Y cede con el ayuno, o sea, si el paciente lo ponemos en ayuno, no come para la diarrea. Pero es una forma de diferenciar la diarrea osmótica. ¿Y por qué puede estar causado? Por medicamentos, laxantes, el manitol, el sorbitol, ¿no? Que son diuréticos, pero también son osmóticos. Entonces, si se toma el manitol, puede causar este tipo de diarrea, ¿no? Algunos medicamentos como el antiácido, la colchicina, que se usa para el ataque agudo de gota, ¿no? No para la hiperuricemia, sino es como un antiinflamatorio para el ataque agudo de gota, ¿no? Y a veces, si nos excedemos en el uso de la colchicina, pues puede provocar este tipo de diarrea osmótica, ¿no? Y también puede haber pues, intolerancias, cuadros de malabsorción como intolerancia a la lactosa, que es frecuente, ¿no? Entonces, esto produce una diarrea osmótica, pero si el paciente deja de tomar los lácteos o deja de comer, cede, ¿no? Esas son las causas. La diarrea secretora o diarrea acuosa se llama porque esta sí tiene grandes volúmenes, ¿no? Grandes volúmenes de líquido, ¿no? Es una excesiva secreción de electrolitos, porque aquí sí hay mediadores inflamatorios, hay enterotoxinas, neuropéptidos, ácidos biliares, en fin. Entonces acá generalmente es producido por algún agente patógeno, ¿no? Entonces son grandes volúmenes, no se relaciona con la ingesta. Ustedes lo ponen en ayunas al paciente y igualito, ¿no? Igualito va a seguir con la diarrea, incluso se asocia con a veces náuseas y vómitos, ¿no? Por algún proceso inflamatorio infeccioso. Entonces aquí es lo que les había dicho, ¿no? El mecanismo de la diarrea secretoria, que se activa el AMP cíclico o el GMP cíclico por toxinas bacterianas, ¿no? Como E. coli, Vibrio cólera, Shigella, Salmonella, vamos a hablar un poquito más de esto después. Y activación del GMP cíclico o secreción de calcio, ¿no? Por toxinas bacterianas, el Clostridium difficile. Clostridium difficile es un germen que seguramente ahora que están en el hospital están escuchando hablar mucho, Clostridium difficile, ¿no? En el hospital usamos bastante antibiótico, entonces muchos de ellos están asociados, después de un tiempo vemos que el paciente presenta diarrea, unas diarreas características y son por sobrepoblación bacteriana por este Clostridium difficile. Entonces hay pacientes que reciben antibióticos. Entonces acá tenemos los gérmenes. Esto es importante, ¿ya? No cede con el ayuno y pierden agua y iones. El paciente se deshidrata y tiene varios otros síntomas, ¿no? ¿Qué puede causar esto? Aparte de estos microorganismos, el síndrome de Zollinger-Ellison, el tumor carcinoide, ¿no? El carcinoma celular de tiroides, adenomas vellosos, ¿no? que están en el intestino y que pueden secretar bastante cantidad, lipoma, que es el péptido intestinal, o sea, tumores que van a secretar péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Entonces son unos tumores endocrinos no muy frecuentes. Y las infecciones, ¿no? Que ya hemos visto acá, todo esto. La diarrea inflamatoria, ¿no? Como su nombre lo dice, pues hay inflamación, ¿no? Hay un daño del epitelio, ¿no? Entonces el epitelio del intestino, que es el que tiene que absorber todos estos solutos, pues está dañado, hay una lesión y no va a poder funcionar, ¿no? Entonces hay liberación de citocinas que estimulan el sistema nervioso autónomo o la secreción intestinal. Entonces puede haber más una secreción en esta diarrea inflamatoria, ¿no? Sale agua, aumenta la motilidad intestinal, hay una secreción intestinal anormal de moco, sangre, sudado proteico. Entonces esto es más inflamatorio y a veces infeccioso, ¿no? Va a haber malabsorción de nutrientes. Acuérdense que el daño, la pared celular del intestino está dañado, entonces no va a haber quien absorba los nutrientes y puede haber cuadros de mala absorción, ¿no? Causas pueden ser infecciosas, por colonización, adherencia y por la liberación de los mediadores inflamatorios. Y ¿no? Estas diarreas inflamatorias son producidas por gérmenes y por la respuesta humoral que se produce a estas infecciones
también, ¿no? La liberación de citoquinas, prostaglandinas, leucotrienos, también puede contribuir a este daño de la... ¿Cuál es la etiología? La enfermedad inflamatoria crónica del intestino, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn en el intestino delgado, infecciones por microorganismos invasivos, que vamos a ver también después, colitis isquémica, hepatitis actínica, ¿no? En pacientes que reciben radioterapia, por ejemplo, que deben producirse estos casos, ¿sí? Y el otro cuadro, la diarrea por dismotilidad, trastornos en la motilidad. Entonces, obviamente, ¿no es cierto? Si el intestino está con un peristaltismo aumentado, pues no va a haber el tiempo suficiente para que los nutrientes entren en contacto con la pared y se realice la absorción, entonces va a haber diarrea. Entonces esto es por hipermotilidad, ¿no? Entonces esto va a disminuir la absorción de sustrato y agua y también va a producirse pues la diarrea. Ahora, también puede producirse una reducción del peristaltismo intestinal. Pero ¿cómo, doctor? O sea, si el intestino no se mueve, me voy a estreñir, pues, no voy a tener diarrea. Sí, pues, de repente en un primer momento puede haber estreñimiento, pero esa falta de eliminación de las heces va a producir un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no es cierto? Y eso va a puede provocar la diarrea. Entonces, ¿en qué casos? Diabetes. El intestino del paciente con diabetes también sufre la neuropatía del diabético, ¿no? Y puede haber gastroparesia, parálisis o paresia del intestino y puede producirse una reducción del peristaltismo o una pseudo obstrucción intestinal, ¿no? Y el aumento del peristaltismo, pues en el síndrome de intestino irritable, posvagotomía, después de algunas cirugías, ¿no? Con la cistectomía, la diabetes también puede provocar este cuadro, el hipertiroidismo, acuérdense, ¿no? Y bueno, cáncer medular de tiroides también es un poco menos frecuente, pero estas situaciones sistémicas pueden producir alteraciones de la motilidad intestinal. Entonces, cuando estamos con nuestro paciente, frente a nuestro paciente con diarrea, lo primerito que tenemos que determinar es si es una diarrea aguda o si es una diarrea crónica, porque nuestro enfoque es totalmente diferente, ¿no? Cuando hablamos de diarrea, cuando dura máximo 2 semanas de duración. De una diarrea prolongada o persistente, de 2 semanas a 1 mes. Y diarrea crónica, más de 1 mes. Entonces no es nada complicado, ¿no? Preguntarle simplemente al paciente desde cuándo está usted con diarrea. 2 días, 3 días, 4 días, ya, es una diarrea aguda. Doctora, estoy hace 2 meses, 3 meses, ¿no? Desde mi cumpleaños, desde Navidad, desde el día de Arequipa, no sé. Entonces, la diarrea crónica, no más allá de 1 mes. Entonces, es importantísimo primero hacer esta clasificación para poder enfocarnos, ¿sí? Ahora, también hay otra clasificación, que eso ya lo han hecho en la semiología 1, ¿no? Cómo son, ¿no? Las características, el aspecto de las heces, también nos puede dar una idea de cuál es la localización o cuál puede ser el mecanismo fisiopatológico, ¿no? Las diarreas acuosas van a ser las diarreas secretorias, ¿no? O osmóticas. Si son abundantes, secretorias. Si son menos de 1 litro, osmóticas, ¿no? Entonces ahí más o menos unas heces medio grasosas que flotan en el agua y ahí en el inodoro tienen grasa, ¿no es cierto? Entonces eso lo vamos a ver en las enfermedades de mala absorción, se llama esteatorrea, ¿no? Las heces que contienen grasa. Heces con moco, pus, sangre son diarreas inflamatorias, ¿no? Es la característica del síndrome disentérico, ¿no? Heces con gran cantidad de moco, los pacientes con tumores vellosos, ¿no? Y esto, como les mencioné, la localización, ¿no? Generalmente los grandes volúmenes de posición indican un compromiso de intestino delgado, ¿no? El dolor generalmente se acompañan de dolor tipo cólico, ¿no? Las heces acuosas, un color marrón claro, pueden ser poco frecuentes pero sí abundantes, ¿no? Y a veces podría contener partículas de alimentos. O sea, ustedes en las heces el paciente les va a decir, no estoy haciendo se ven restos de tomate, zanahoria, ¿cómo se llama eso? Dientérica, ¿no? Muy bien. Y tienen mal olor, ¿no? Entonces, y cuando es una diarrea con compromiso del recto o del colon, ¿no? Más abajo, entonces generalmente los volúmenes son más escasos, porque acuérdense que casi todo el líquido se reabsorbió en el intestino delgado, entonces llega menos volumen al intestino grueso, entonces son escasas, pueden ser líquidas, blandas, un color, bueno, el color no siempre es el mismo, ¿no? Puede haber moco, pus, sangre, y esas sí son deposiciones muy frecuentes, ¿no? Y se asocian a pujo y tenesmos vesicales. Pujo, que el paciente no tiene la sensación pues, de querer pujar, ¿no? Tenesmo, que
hace la deposición como que quiere seguir haciendo, ¿no? Entonces poco y tenesmo. Y bueno, dolor a veces en el abdomen inferior, ¿no? Y que se alivia con las hipoxia. Entonces son algunas características que más o menos nos orientan de dónde está el problema. Diarrea aguda. Entonces ya sabemos, ¿no? Nuestro paciente nos dijo que sí, que está menos de 2 semanas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo primerito que pienso? 2 semanas de diarrea, menos de 2 semanas. Es una causa infecciosa, ¿no? Algo que comió, algo que tomó el paciente, ¿no? Y bueno, lamentablemente todavía somos un país en vías de desarrollo, entonces en nuestros países es frecuente, ¿no? El paciente gringo que viene al Perú le da, pues, ¿cómo se llama? Diarrea del viajero. La diarrea del viajero. ¿Quién es el germen que más frecuentemente la ocasiona? Toxina de Staphylococcus aureus. El coli, ¿no? El coli enteropatógeno, ¿no? Bueno. Entonces, por la ingestión de alimentos contaminados y pues se contamina por la manipulación, por el no lavarse bien las manos, ¿no? En fin. ¿Quiénes son grupos de riesgo? Los viajeros, los adictos, ¿no? Que usan a veces drogas intravenosas, en fin, que están en situaciones de promiscuidad, pacientes que reciben antibióticos, los inmunosuprimidos, pacientes con VIH, diabéticos, y los extremos de la vida, ¿no? Los niñitos y los ancianitos. Entonces, acá tenemos, el más frecuente es el Campylobacter jejuni, es uno de los más frecuentes que provocan esta diarrea, la diarrea aguda, ¿no? La causa más frecuente infecciosa, ¿no? Tiene un mecanismo invasivo en el colon, puede provocar diarrea, con fiebre, con dolor abdominal, ¿no? Campylobacter, ¿no? Y Shigella puede ocasionar un síndrome disociativo. A ver, cuando piensen en diarrea, gérmenes, Campylobacter, Shigella, Yersinia menos, E. coli, la E. coli con todos sus tipos, sus subtipos. Vibrio cólera, que felizmente ya no tenemos, porque ya que sería que tengamos Lidina, creo que va a ser que tengamos otra vez. Pero hemos tenido hace 2 años una epidemia muy severa de cólera, ¿no? La cólera es una enfermedad bíblica y está erradicada en la mayoría de los países, ¿no? Y nosotros, sin embargo, hace como 20 años tuvimos una epidemia de cólera muy severa. Y Clostridium difícil. Bueno, entonces a ver, hablemos Campylobacter, ¿no? Diarrea con fiebre, dolor abdominal, que es lo más frecuente que presentan, ¿no? Y a veces se puede autolimitar. Shigella, un síndrome disentérico. Por aquí tenemos el síndrome disentérico. Acuérdense, ¿no? Síndrome disentérico, muchas deposiciones, pero poquitos, ¿ya? Poquitos, pero a cada rato. Sanguinolentas, con moco, con sangre, a veces con pus, se ve pujo, tenesmo, fiebre, dolor abdominal. Le pedimos el examen de ese y vamos a encontrar leucocitos, hematíes y también a veces pus, ¿ya? Entonces ese es el síndrome disentérico. Entonces Shigella puede causar síndrome disentérico y también el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es una entidad muy grave que generalmente o más frecuentemente se ve en niños, ¿no? En pediatría. Y hay pues causas, como su nombre lo dice, hay hemólisis y hay uremia. Entonces los pacientes incluso llegan a insuficiencia renal, a diálisis, eso puede ser muy severo. La Yersinia, bueno, similar a la Shigella y a la E. coli enteroinvasiva. La diarrea por E. coli, tenemos 4, ¿se acuerdan? Entero, E. coli, enterotoxigénica. E. coli, enteroinvasiva. E. coli, enterohemolítica. Y E. coli, enteropatógena. Entonces, cualquiera de los 4 tipos no puede dar diarrea. La enterotoxigénica es una diarrea cosa que se limita, es la que más frecuentemente da al viajero, ¿no? La enterotoxigénica. La enteroinvasiva provoca síndrome disentérico. Como su nombre lo dice, la enterohemolítica pues se asocia a síndrome urémico hemolítico, ¿no? Y la enteropatógena, bueno, también se autolimita, es una diarrea no tan grave. Cólera, ya hablamos de cólera, ¿no? Es una diarrea secretoria acuosa y generalmente los pacientes venían, en un ratito se deshidrataban, eran diarreas muy abundantes, ¿no? Empezaban siendo marrones, acuosas y luego terminaban siendo blancas, ¿no? Hidratábamos al paciente por vía endovenosa, pero igual llegaban a insuficiencia renal y generalmente la causa de muerte de estos pacientes era insuficiencia renal aguda por la depresión de volúmenes. Y Clostridium difícil, que ya hemos mencionado también, es que la más frecuente diarrea hospitalaria asociado a antibióticos, ¿no? Entonces se presenta con dolor abdominal, fiebre, leucocitosis y es grave, ¿no? ¿Qué antibióticos son los que más están asociados? Las ampicilinas, las cefalosporinas, que las usamos como canchita en el hospital, y la clindamicina, ¿no?
también lo usamos bastante. Entonces son los antibióticos que más frecuentemente se asocian a Clostridium difficile. Entonces acá tienen por el mecanismo, ¿no? Enterotoxinas, neurotoxinas, citotoxinas y los diferentes tipos que hemos descrito brevemente. Entonces, eso es en cuanto a la diarrea aguda, que la primera causa que estamos diciendo son las infecciosas y por medicamentos. Entonces, es lo primerito que tenemos que descartar, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarle a nuestro paciente, ahora vamos a ver cómo vamos a hacer el enfoque anamnésico. Y en la diarrea crónica, que la diarrea crónica puede ser pues, por cualquiera de los mecanismos que hemos mencionado, ¿no? Inflamatorias, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, enteritis radiógena, mala absorción, que vamos a hablar después de la mala absorción, pero estos cuadros, ¿no? Sobre todo pancreatitis, que es lo más frecuente. Las diarreas secretorias, estos tumores, ¿no? Que son endocrinos, ¿no? Adenoavillosos, o sea, diarreas secretorias. Las diarreas osmóticas, laxantes, déficit de disacaridaje, mannitol, sorbitol, pero tiene que ser un consumo crónico, ¿no? Que nos oriente. Y las alteraciones de la motilidad, diabetes, presión irritable, hipertiroidismo, esclerodermia. Entonces, estos cuadros son los que tenemos que pensar cuando se trata de una diarrea crónica. Entonces, cuando nuestro paciente viene pues, con una diarrea aguda, ¿qué le vamos a preguntar? ¿No? Sobre todo esto es lo que tenemos que preguntar en nuestra anamnesis para determinar, ¿no? Hace cuánto tiempo tiene, eso nos va a determinar si es aguda o es crónica, cuántas deposiciones hace al día, si aparece bruscamente, los alimentos que ingirió, sobre todo si son alimentos sospechosos, ¿no? Que pueden ser lácteos o carnes o mayonesa, por ejemplo ensaladas, algo que hayan comido fuera de lo usual, en sitios que no son de una higiene adecuada, entonces todo eso, ¿no? Las características, ¿no? Si son acuosas, verdosas, el color, ¿no? La consistencia, si hay moco, si hay sangre, el olor, ¿no? Si es muy fétido, entonces todo eso preguntamos en relación a las características. Y los síntomas concomitantes, igual, como han hecho, ¿se acuerdan? La semiología de dolor, Alicia. Entonces igual, cuando el paciente tiene diarrea, tenemos que preguntar todas estas cosas, ¿no? Más o menos es como por cuanto a su aparición, las características de la deposición, los síntomas concomitantes, ¿no? Si hay pérdida de apetito, si hay náuseas, vómitos, nos va a orientar pues, a una diarrea infecciosa de repente, ¿no? Si tiene dolor abdominal, ¿no? Dolor en epigastrio, mesogastrio, si en el recto, ¿no? A veces en las disenterías, a veces hay dolor, tensión dolorosa en el recto, si tiene fiebre, ¿no? Dolor, malestar general, en fin, y los factores ambientales, ¿no? Si alguien de la familia, el colegio, de repente pues, se fueron toditos ustedes a festejar y lamentablemente con diarrea, ¿no? Al mismo sitio, entonces por ahí puede estar el problema, ¿no? Si comieron los mismos alimentos, si ha viajado recientemente a algún país en vías de desarrollo, ¿no? Y estos son algunos indicadores de gravedad, de quienes tenemos que tener cuidado, o sea, un paciente adulto joven no lo vamos a tratar pues, de la misma forma que un paciente de 70 años, ¿no? Que viene con diarrea. Son pacientes mayores de 70 años, un adulto mayor puede deshidratarse rápidamente, no tolera adecuadamente a veces la vía oral para darle tratamiento, ¿no? La deshidratación severa también es algo que tenemos que tener en cuenta, si hay fiebre, dolor abdominal severo, ¿no? Si hay un síndrome disentérico. El síndrome disentérico siempre obliga a de repente hacer el examen o a dar un tratamiento, ¿no? Antibiótico. O si está inmunocomprometido, ¿no? VIH, trasplantado, en fin, diabético. Muy bien. Entonces, aquí algunas cosas, algunos aspectos que pueden orientarnos, ¿no? Las diarreas infecciosas van a cursar pues, con dolor abdominal, con fiebre, deposiciones acuosas, ¿no? Que podrían ser sanguinolentas también. Puede ser, si hay vómitos por ingestión de toxinas, estafilococo, clostridium, en fin, o las otras, ¿no? Las E. coli también pueden cursar con náuseas, con vómitos. Los parásitos como Giardia, Cryptosporidium pueden dar una diarrea pastosa. Generalmente estos cursan con distensión abdominal, no hay fiebre, pero sí hay una distensión abdominal. Pero Giardia, por ejemplo, poco frecuentemente se asocia a una diarrea aguda, más Giardia y amebas podrían estar relacionadas a una diarrea crónica. Disentería, ese es con sangre y moco, que puede ser salmonella, shigella o la E. coli, ¿se acuerdan, no? E. coli. Fiebre, escalofríos, dolor abdominal. Y en la deshidratación, bueno, pues ya saben ustedes evaluar todos los signos de deshidratación. Entonces, como en el examen físico,
¿qué vamos a veces el examen físico no nos va a arrojar muchos datos en los casos de diarrea aguda, ¿no? Pero lo más importante en los pacientes con diarrea aguda que tenemos que evaluar es el estado de hidratación, ¿sí? Lo primerito es evaluar el estado de hidratación. Entonces ya saben cómo, ¿no? Vemos al paciente en dónde, ¿qué signos de deshidratación tenemos? Ya si es un paciente joven, ¿sí? El signo de pliegue, pero si es un adulto mayor, el signo de pliegue no nos sirve, porque va a haber signo de pliegue, pero no significa que esté deshidratado. La humedad de las mucosas, ¿no? Las axilas, bueno, el globo ocular ya les dije que no es muy recomendable, pero pueden también verlo, el volumen urinario, en fin, entonces son signos de deshidratación. Pero cuando la deshidratación es muy severa, ya también va a alterarse otras variables, otras constantes, como la presión arterial, va a haber hipotensión, puede haber taquicardia, ¿no? Entonces puede haber compromiso del sensorio, ¿no? Letargo del paciente, hasta coma, si es una deshidratación severa. Los pacientes con cólera venían en coma, a veces, ¿no? Entonces la estabilidad hemodinámica hay que ver, ¿no? La temperatura tenemos que controlar, ¿no? Porque ya hemos dicho que estas diarreas inflamatorias infecciosas pueden cursar con fiebre, ¿no? Y ahí, al evaluar el abdomen, pues si hay una zona dolorosa, ¿no? O si hay una disminución, generalmente vamos a encontrar los miedos hidrovelos aumentados, pero en un paciente con diarrea, ¿no? De repente con fiebre, encontramos ausencia de ruidos hidroaéreos, entonces ese es un indicador de gravedad, un criterio de gravedad. Y la salmonela, por ejemplo, va a producir unas máculas, una erupción máculo-papular eritematosa, ¿no? Unas pápulas rojitas ahí por la salmonela típica, ¿no? Pero ya no vemos mucho. Entonces, en los exámenes complementarios, generalmente estas diarreas infecciosas se autolimitan, ¿ya? Pero nos puede ayudar el examen de las heces, ¿no? Y si es que vemos algún criterio de gravedad, pues mediremos los cultivos, hemocultivo, coprocultivo, y si estamos sospechando de una ameba, de repente, de una giardia, ¿no? Entonces, de repente una colonoscopía, ¿no? Una sigmoidoscopía, ¿no? Para ver la mucosa, ¿ya? Pero usualmente estos cuadros van a autolimitarse. En la diarrea crónica, ¿qué vamos a interrogar? Entonces, casi lo mismo, ¿no? Desde hace cuánto tiempo tiene, si la diarrea es continua, ¿no? O sea, si se presenta todos los días, ¿no? O es intermitente, ¿no? Ahí hay que emplear mucho nuestra agudeza, ¿no? Porque de repente esta diarrea no es todos los días, no es intermitente y se asocia al consumo de algún alimento, entonces podemos descubrir ahí de repente alguna intolerancia, ¿no? Entonces hay episodios diarreicos que alternan con el estreñimiento, por ejemplo, la tuberculosis enteroperitoneal, ¿no? Característicamente son pacientes que tienen diarrea por un tiempo y luego tienen estreñimiento, luego tienen diarrea, luego estreñimiento, entonces es una enfermedad crónica, infecciosa, ¿no? Y bueno, ¿qué características tienen las deposiciones? ¿No? Pastosas, acuosas, espumosas, grasosas, porque dentro de esta diarrea crónica están las diarreas o los cuadros de mala absorción. Si tiene moco, si tiene sangre, ¿no? Los síntomas que acompañan igual, ¿no? Si hay dolor abdominal, en qué sitio exactamente, si la diarrea es con dolor cada vez, ¿no? Si hay distensión abdominal, si tiene el apetito conservado, acá no lo veo, pero acá tenemos, ¿no? Náuseas y vómitos, pérdida de peso, ¿no? Es importante, hay que saber si hay pérdida de peso cuando en el paciente que tiene una diarrea crónica, ¿no? Náuseas y vómitos, o a veces el apetito es aumentado, si hay trastornos psíquicos, incontinencia anal, urgencia defecatoria. Entonces, son preguntas que tenemos que hacerle a nuestro paciente. Y tenemos que diferenciar acá si la diarrea es funcional o es orgánica. ¿Qué quiere decir que sea funcional o qué quiere decir orgánica? ¿Qué es orgánica? Algo externo que está causando. ¿Externo? Daño circular. Ya, puede ser, ¿no? Un daño, algo que podamos evidenciar, una infección, por ejemplo, ¿no? Que podamos aislar una ameba, una giardia, un tumor, ¿no? Una enfermedad inflamatoria, ¿no? Una colitis ulcerosa, el daño de la pared, en fin. Pero a veces se hacen todos los estudios y no se encuentra nada. La pared, la histología del intestino es perfectamente normal, todo es normal en el paciente, pero tiene diarrea. Entonces, estamos frente a una diarrea funcional. Entonces, nuestro interrogatorio va más también dirigido a eso, a determinar si es funcional o si es orgánica. Entonces, ¿qué cosa
nos sugiere que es una diarrea orgánica, ¿no? Que la duración sea menos de 3 meses. Generalmente el paciente con una diarrea orgánica va a venir a consultar antes de los 3 meses, no va a esperar tanto, porque esta diarrea orgánica sí altera mucho su forma de vida, ¿no? Su bienestar, digamos, todo eso se ve alterado, entonces va a durar menos de 3 meses. En la noche, esta diarrea orgánica lo despierta en la noche para ir al baño, a diferencia de la funcional. Pérdida de peso mayor de 5 kilos, bueno, en los exámenes una velocidad de sedimentación que es un marcador inflamatorio que se ha aumentado, anemia, hipoalbuminemia, o sea, ya tenemos acá signos de mala absorción, ¿no? Entonces, todas estas situaciones son características de una diarrea orgánica y tenemos que echárnoslas a buscar. A veces no es tan fácil. Entonces, en el examen físico, ¿no? Tampoco es así como en la diarrea aguda, que bueno, que es un cuadro agudo y no nos va a arrojar mayor cosa, ¿no? Pero aquí sí tenemos que ser muy, muy cautos, ¿no? En examinar cuidadosamente, primero el estado de hidratación que ya hemos visto por la pérdida de líquido, ¿no? Pero que a veces en las diarreas crónicas no va a estar muy comprometido, ¿no? El paciente no va a estar muy deshidratado como en una diarrea aguda. Y en el examen del abdomen vamos a ver si hay cicatrices, ¿no? Del paciente de cirugía que se hayan hecho, de radioterapia, ¿no? Que haya recibido el paciente, si hay fístulas, ¿no? Si hay distensión abdominal, ¿no? Que puede estar asociado al síndrome de intestino irritable, ¿no? En fin. El dolor, no sé, si hay dolor abdominal, en qué zona encontramos el dolor, no sé si hay una masa, si podemos palpar de repente una masa, ¿no? En el abdomen, esplenomegalia, en fin, si hay soplos vasculares, hepatomegalia. Entonces tenemos que ser ahí sí muy cuidadosos en el examen físico de abdomen, ¿no? También debemos hacer un tacto rectal, a veces un tumor en el recto está al alcance, ¿no? del tacto, entonces también podemos hacerlo. Y también tenemos que hacer un examen físico completito de nuestro paciente, porque ya hemos dicho que estas diarreas crónicas pueden estar relacionadas a enfermedades sistémicas, no solamente va a ser intestinal, entonces puede haber cuadros dermatológicos, oftalmológicos, que pueden estar asociados a una enfermedad de Crohn, ¿no? De repente, a una colitis ulcerativa, ¿no? Renales, neurológicas, ¿no? A cánceres, por ejemplo, linfomas pueden ocasionar y tener alteraciones en otros sistemas, ¿no? El estado inmunológico del paciente, ¿no? Si su peso está muy disminuido, si hay candidiasis, ¿no? Si hay invasión por hongos, eso lo vamos a ver oral, de repente lo vamos a ver en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, hacer un examen físico muy cuidadoso con nuestros pacientes. Y los exámenes complementarios sí, pues son mucho más, es todo un plan que tenemos que tener en el paciente con diarrea crónica, ¿no? Si estamos ya pensando en que es una diarrea orgánica, pues tenemos que hacer todos estos estudios, ¿no? Empezando por el hemograma, por marcadores inflamatorios, ¿no? Ver cómo están los iones, la función renal, ¿no? ¿Se acuerdan qué más era? Otras causas frecuentes, tenemos que descartar que diabetes, ¿no? Problemas de tiroides, ¿no? Entonces tenemos todo eso está en nuestro estudio, obviamente, exámenes seriados de heces, coprocultivos, ¿no? En fin, y finalmente pues exámenes ya invasivos, ¿no? La colonoscopía, en fin. Entonces con estos estudios se llega a un diagnóstico en el 75% de los casos, pero aún así hay un porcentaje en el que no podemos llegar a un diagnóstico. Entonces aquí ya tenemos que aplicar algunos otros estudios más precisos, más específicos, y también de repente ya estudios de imagen y la tomografía, ¿no? Tomografías, en fin. Entonces, si a pesar de todo esto no se llega al diagnóstico, estaríamos pues frente a una diarrea idiopática, o simplemente queda observar, ¿no? Para ver cómo va la evolución, y a veces después de observar por un tiempo, pues sale, ¿no? Se presenta otro síntoma y ya nos da el diagnóstico. Y aquí también, cuando tenemos dificultades en el diagnóstico, está indicada la biopsia, ¿no? La biopsia del intestino, ¿no? Que ya nos puede dar algún dato, pero a veces tampoco se identifica. Bien, algunas palabras sobre el síndrome de mala absorción, ¿no? Entonces, acá tenemos una alteración en la digestión y absorción de nutrientes, pues está ocasionada por diversas etiologías. Acá la vedette es la esteatorrea, ya casi siempre todos los cuadros de mala absorción cursan con esta diarrea que ya hemos visto, ¿no? Unas veces voluminosas, pastosas, grasosas, espumosas que flotan ahí en la taza del baño, ¿no? Y eso hay que preguntarle al paciente. Entonces, acordándonos de la fisiopatología, tenemos una fase luminal, ¿no? En que las secreciones biliares y las pancreáticas tienen que
para digerir los alimentos, ¿no? Todo lo que nosotros comemos no se absorbe de frente en el intestino, ¿no? Todo lo que comemos, carbohidratos, grasas, proteínas, tienen que ser, ¿no?, digeridos, ¿no?, por las secreciones biliares y pancreáticas, que hidrolizan las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. Entonces, en esta primera fase luminal. Luego, en la fase mucosa se completa la hidrólisis y estos son captados por el enterocito y preparados para su transporte. Y en la fase de transporte, pues ya son incorporados a la circulación sanguínea o linfática. Entonces, alteraciones en cualquiera de estas fases pueden causar un síndrome de mala absorción, ¿no? En la fase luminal, pues insuficiencia pancreática, deficiencia de sales biliares o enfermedades hepáticas, alteraciones de la flora, las cirugías, ¿no?, que resecan grandes cantidades de intestino también pueden cambiar. En la fase mucosa, enfermedades celíacas, estrés urtical, en fin. Y bueno, estas son un poquito más raras, ¿no? Y en la fase de transporte, compromiso de la fase absortiva, enfermedades de Whipple, linfangiosis, linfomas, que también son un poco más raras. Y otros cuadros como enfermedades de la pared, enfermedades vasculares, trastornos metabólicos y algunas diatrógenas, ¿no? Como les digo, las cirugías, ¿no?, las gastrectomías, que ahora las famosas cirugías para obesidad pueden ocasionar estos síndromes de mala absorción, vagotomía, resecciones intestinales o fármacos. Importantísimo preguntar en todos los cuadros de diarrea si el paciente está consumiendo fármacos, ¿ya? ¿Qué tipo de fármacos? ¿Desde cuándo? Entonces, las manifestaciones de la mala absorción van a ser una diarrea crónica, ¿no? Una diarrea crónica con esteatorrea, que generalmente se acompaña de pérdida de peso y distensión abdominal. Entonces, esos son los puntos claves para el síndrome de mala absorción. Entonces, no se van a absorber, pues, lípidos, proteínas, carbohidratos, ¿no? Si no hay absorción de proteínas, van a tener las consecuencias del déficit de proteínas: edema, citis, atrofia muscular, en fin. Carbohidratos, meteorismo, distensión abdominal. Y por consiguiente tampoco se absorben vitaminas, y también, y en el examen, en el cuadro clínico, vamos a ver las manifestaciones de los déficits de hierro, de vitamina B, de ácido fólico, de calcio, de vitaminas A, D, K, ¿no?, de coagulación, vitaminas B1, B6. Entonces, es importante evaluar al paciente con todos estos, ¿no?, pensando, ya sospechando. Entonces, ya estamos sospechando que tiene un síndrome de mala absorción, entonces voy a buscar clínicamente el déficit podría tener. Y aquí, bueno, tienen algunos datos. En la piel pueden encontrar palidez por la anemia, el tejido muscular, la grasa, el tejido celular subcutáneo predisminuido, pueden haber ampollas, petequias, ¿no?, sangrados por el déficit de vitamina K, alteraciones de diátesis hemorrágicas, ¿no?, por alteraciones de la coagulación, alopecia, enfermedad celíaca, conjuntivitis, episcleritis, especiación enfermedad de Crohn. En la boca, úlceras aftosas, glossitis por déficit de vitamina B12, hierro, niacina, quelosis angular por deficiencia de vitamina B12. Quelosis angulares son esas, ¿no?, las heriditas que salen en el borde de la boca. No sé qué le llaman. No, las que salen en el ángulo. Quelosis angular se llama. Hipoplasia dental. Fenómeno de Raynaud, que nos estaría hablando de una esclerodermia, de los amarillos de tambor, enfermedad de Crohn, linfoma, en fin, ¿no? Y la coilónica en deficiencia de hierro, porque ya acuérdense que son estas enfermedades que pueden causar síndromes de mala absorción. Entonces va a haber manifestaciones sistémicas. En el sistema musculoesquelético, artropatías, ¿no?, en estas enfermedades, dorsalgias, enfermedades de osteoporosis, ¿no?, por el déficit de absorción del calcio, ¿no?, que va a llevar a osteoporosis. Debilidad muscular por niveles bajos de potasio, magnesio, vitamina D, y en el sistema nervioso, neuropatías periféricas por déficit de vitamina D, ¿no?, convulsiones, parálisis por también otro tipo de cuadros. Muy bien, entonces, en la historia clínica importante, la historia alimentaria de nuestro paciente, la exploración, todo lo que hemos visto, vamos a mirar completo todo, desde la piel, pañeras, todos los aparatos respiratorios, cardiovascular, abdomen, en fin. Y se puede encontrar con distensión abdominal, visceromegalias, ascitis, ¿no? Y ver, importante, sobre todo si son niños, ¿no?, el peso, la talla, y ver si es que hay un retardo del crecimiento. Y en el diagnóstico, pues, lo primerito que vamos a hacer, ya tenemos la sospecha de que son heces, que son esteatorreas, pero ¿cuál es el estudio que va a determinar si es grasa o no? El
Sudán 3, ¿no? Vamos a pedir eso para el laboratorio, a ver si efectivamente es grasa Sudán 3. Entonces ahí ya podemos presumir si es que hay una enfermedad pancreática, presunción de sobrecrecimiento. Si hay la grasa en heces, puede haber presunción también de sobrecrecimiento bacteriano y ya sabemos estos antecedentes importantes, ¿no? Diabetes, celiaquía, en fin, ¿no? Y de ahí pasamos a otros estudios un poco más ya sofisticados, ¿no? Como una tomografía de abdomen, pruebas de secretina, en fin. Ya son estudios más... y ya. Bueno, entonces lo importante es determinar la grasa, ¿no? Si es que hay la presencia de grasa en heces para después conducir el estudio que es parecido al de la diarrea crónica. Y bueno, acá sí habíamos visto la biopsia, ¿ya? Entonces, en estas enfermedades que a veces no se puede llegar tan fácilmente al diagnóstico, pues está indicada la biopsia, y no siempre la biopsia es definitiva, no nos confirma el diagnóstico. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Las biopsias, el intestino ya está como debilitado o sangrando, ¿está indicado de todas formas si es que vamos a seguir de biología? ¿Sí? O sea, un primer paso diagnóstico son las endoscopías, ¿no? Endoscopía alta, endoscopía baja, y ahí se observa si es un intestino dañado, con lesión, pues de repente ahí está el diagnóstico, ¿no? Y se toma pedacitos, muestras de diferentes sitios para mandar al laboratorio.